Hola, que el Dios vivo los bendiga en este día. Hoy les quiero enseñar lo que es la guerra espiritual, y la oración y la autoliberación. La guerra espiritual va junto con la oración, con fe. Ahora voy a tocar algunos versos necesarios para enseñarles lo que es la guerra espiritual y la autoliberación para que practiquen en sus vidas. A ver, vamos a leer el Juan capítulo 3, el verso 16, el verso 17 y el verso 19 y el verso 20. Sé que muchos ya conocen el verso 16, porque todos lo usan casi, pero vamos a leer, a ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese dice en los primeros versos. A ver, te voy a enseñar, a explicar. Porque Dios ama a los pecadores, ama a los incrédulos, ama a los que no creen en Dios. Por eso Él, siendo el mismo Dios, vino al mundo, se hizo como verbo, se hizo carne, se hizo semejante a hombre. Y Él mismo vino al mundo para morir por nosotros, para que tengamos vida eterna y no nos perdamos, y para que seamos salvos, porque Dios no viene a condenar al mundo, sino para que sea salvo el humano que cree en él. Pero vamos a leer el verso 19 y el verso 20 de Juan capítulo 3. ¿Por qué razón hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué hay tanta oscuridad? Aquí dice el verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que es Jesús, que es el mismo Dios. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué dice? Porque sus obras eran malas. Ahí está. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Entendieron? Mira, claramente dice. El verso 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y aborrece la luz y no viene a la luz, que sus obras no sean reprendidas. Ese dice el verso 20. Ahora, en ese verso vamos a entender. Esos son los versos que hemos tocado. Ahora vamos a recorrer atrás. Vamos a ver la guerra espiritual que uno lleva. Vamos a leer el Efesios capítulo 6, versos 11 y 12. Para entender más. Tocamos el Primera de Juan, ¿no? Mejor dicho, Juan, no Primera de Juan. Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Más que todo, mira. Para que entiendan, les voy a leer otra vez. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que Jesús es la luz. El Dios vivo es la luz, y los hombres amaron más a las tinieblas. O sea, el hombre ama el pecado, ama la contienda, el resentimiento, los malos pensamientos, los vicios, la borrachera, la fornicación, adulterio, deseos de los ojos, inmundicia, lascivia. Todo ama el pecado, ama las tinieblas. Dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿No ve? Y ahora el verso 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, no quieren venir a la luz de Jesús. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ve? O sea, para que no quieren
que las malas cosas que hacen sean descubiertas. Y vamos a ver cuáles son los pecados que el hombre perverso comete en estos días. A ver, aquí dice la palabra del Dios vivo en Romanos capítulo 13 y el verso 12 y 13. La noche es avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, dice. Para los creyentes, vistámonos de las armaduras de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, que es pecado, ni borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, no en contiendas ni envidias. Dice. La glotonería es un pecado, porque cuando uno vive según el alma, puede cometer los pecados, y el alma es pecaminoso. Y también vamos a leer Romanos capítulo 1, verso 29 al verso 32. Bien, aquí dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación. ¿Cuál es fornicación? Es cuando tienes sexo fuera del matrimonio, y ese es pecado, y aquí está escrito en la ley de Elohim, que es la Biblia. Perversidades. Hay hombres perversos llenos de fuerzas espirituales, que tienen fuerza como si tuvieran una cantidad de fuerzas espirituales. Hombres perversos. Perversidades, avaricia, maldad, niños de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de las males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y muchos saben de la ley de Elohim, conocen la Biblia, saben de Dios, pero no quieren. ¿Por qué? Porque les gusta estar en las tinieblas. Ya hemos leído eso ya. Y quienes habiendo entendido el juicio de Dios, de los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo hacen, sino que también se complacen en los que practican. ¿Ve? O sea, les gustan las tinieblas. Ese dice en Romanos capítulo 1, verso 29 al 32. Ahora aquí también en Gálatas capítulo 5, verso 19 vamos a leer otro verso. Aquí dice: y manifiesta Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, pecados sexuales fuera de lo normal, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, ya que ya lo es dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí está la ley de Elohim, que es la Biblia. Y muchos lo leen, muchos son creyentes, pero pocos lo practican, pocos lo ponen en práctica. Y vamos a leer Marcos capítulo 34 al 38. Jesús en ese tiempo, cuando estaba en la tierra, aún no estaba crucificado, hablaba a la gente y a sus discípulos. Y decía Marcos capítulo 8, verso 34 al 38, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. O sea, su vida pecaminosa, su vida de lleno de adulterio, de borrachera, de fornicación, de lascivia, lujuria, odio, rencor, sentimientos, malos pensamientos, decoros recurrentes, pasado, deseos de los ojos, inmundicia. O sea, todo lo que es pecado de la oscuridad, de las tinieblas, le va a perder.
Y todo el que pierde su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará, dice. O sea, si vienen a la luz. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perderá su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice. O sea, ¿de qué sirve cometer tanta pecado en la oscuridad, pensando que Dios no te está viendo, o no quieres ir a la luz porque tus pecados son grandes? Al final vas a perder tu alma en el infierno para siempre. Y el verso 38 dice: porque el que se avergonza de mis palabras, y esta generación adúltera y pecadora, ¿ve? Adúltera y pecadora, decía. Ahora, el adulterio no es solo que estando juntado con tu mujer tenga sexo con otras mujeres, sino también es cuando rindes culto en tu corazón al odio, al rencor, resentimiento, malos pensamientos, a los vicios, a las bebidas, a toda clase de pecado que practicas, también es adulterio. Y el pecado, ese decía Jesús. Entonces, ya entendemos a dónde vamos. Bien, aquí vamos a leer también Lucas capítulo 9, verso 23 al 25. Decía Jesús, todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. A ver, y en este les voy a explicar ese verso de tomar el cruz. El tomar el cruz es la autoliberación. O sea, como Jesús murió en la cruz, murió y resucitó, ¿no? Cuando murió en la cruz, pisó a Satanás en la cabeza y se llevó toda la cautividad que había al lado, lo que es el seno de Abraham, que estaba al lado del infierno, y se llevó al paraíso. Y tomar la cruz diariamente podemos hacer, es espiritualmente, no es físicamente. Ahora tenemos que clavarnos en la cruz, no. Esa es la autoelevación, esa es la guerra espiritual, tomar la cruz diariamente en el nombre de Jesús, tomar la cruz cada día y seguir como Jesús siguió, seguir creyendo en Él, con fe. Ese dice el verso 23, verso 24, porque todo el que quiere salvar su vida, la pérdida, y que pierde su vida, causa de mí la salvará, dice, ¿no ve? Entonces, ahí está. A ver, ahora vamos a tocar un verso. A ver. Efesios 5. Efesios 5, capítulo 5, verso 11. ¿Qué dice aquí? La Biblia, la ideología en que es la Biblia. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, dice, ¿no ve? Entonces la autorización en nombre de Jesús se reprende. Ahora vamos a tocar el verso. ¿Dónde está? Efesios capítulo 6, verso 11 y los siguientes versos. A ver, aquí está. La palabra de Elohim dice en la Biblia que está escrito: vestido toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Son fuerzas espirituales de maldad que están ligados a un pecado. O sea, cada pecado está ligado a una fuerza espiritual de maldad. Por ejemplo, el pecado de odio está atado junto a una fuerza espiritual de maldad que habitan en las regiones celestes, que son sobrenaturales, pero son de maldad, son de tinieblas, son de oscuridad. Por eso cuando uno tiene odio, el odio cobra más fuerza, ¿no? Entonces ahí estás rindiendo culto a esa fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual toma más fuerza en ti. Por eso nunca no pueden vencer el odio, el rencor, el resentimiento, los vicios de la borrachera o la fornicación, el adulterio, una cantidad de pecados, ¿no ves? La murmuración, la envidia, la avaricia, una cantidad. Y cada fuerza espiritual
que hay en ti, porque vos mismo permites que las fuerzas espirituales habiten en ti. Cada pecado, mejor dicho, está ligado a una fuerza espiritual que es superior al hombre. Por eso muchos en el mundo incrédulo, los que no creen en Dios, los que están en las tinieblas, los hombres perversos llenos de fuerzas espirituales, por eso no pueden vencer sus pecados, no pueden alejarse de los vicios. ¿No ve? Entonces ahí está un fuerza espiritual. Y vamos a seguir leyendo. A ver el verso 13 que dice: este es para los cristianos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estando firmes, ceñid nuestros lomos con la verdad y vestid con la coraza de justicia y calzaos los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos del juego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, y la espada que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es el poder, orando en todo el tiempo con oración, súplica en espíritu y velando en ello todo con toda perseverancia y súplica por los santos. Ese es hasta el verso 18. Entonces, ¿qué estoy hablando allá? Entonces esa es la ley de Elohim que estamos entendiendo. Entonces hay que entender eso, lo que es la guerra espiritual. A ver, aquí les leo otro verso más. Primera de Juan, Primera de Pedro, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 al verso 10. A ver, ¿qué dice aquí la ley de Elohim, que es la Biblia? En este mensaje hemos oído de él y os anunciamos: Dios es la luz, no hay ninguna tinieblas en él. O sea, Dios es luz, no hay tinieblas en él. Y aquel cristiano que practica los pecados y dice que es cristiano, no hay luz en él. Él sigue en oscuridad, aunque vaya los domingos a la iglesia. Pero si practica los pecados, no hay luz, no hay una luz ahí. Sigue oscuro su vida. Su espíritu está muerto, apagado, no hay luz en su espíritu. Esos cristianos son cristianos de las tinieblas, no son cristianos de la luz. No hay luz, por eso practican el pecado. Porque no lo ponen en obra. No lo ponen la ley de Elohim, que es la Biblia, en sus vidas. La ley de Elohim no lo ponen en práctica en sus vidas. Entonces, por eso son cristianos de la oscuridad, de las tinieblas, no son de la luz. Por eso no pueden vencer los pecados. Por eso son cristianos débiles. Porque el reino de Dios es de los fuertes, no de los débiles. Cristianos pusilánimes que fácilmente se rinden al pecado. ¿No ve? Entonces esos cristianos, ¿por qué se rinden fácilmente? Porque no entienden el método de la autoliberación y el método de guerra espiritual que hoy en día debe practicarse. Muchos no lo hacen. ¿Por qué? Porque piensan que las fuerzas espirituales no existen. Pero los ángeles existen, pero las fuerzas espirituales no existen, dicen. Ese creen ellos, los cristianos tibios y los cristianos de las tinieblas. Pues sí existen. Por ejemplo, un día yo publiqué un verso en una de mis redes sociales y uno me comenta diciendo: no es algo sobrenatural, no es algo de otro mundo para vencer los pecados, dice. Y no existe, o sea, ese me dijo, no existe tal fuerzas espirituales, dice. Pero si no existe tal fuerzas espirituales, ¿por qué un cristiano no puede vencer los pecados? A ver, en vez de vencer esos pecados, otra vez vuelve al pecado, otra vez vuelve a la oscuridad. Entonces no ve. Y muchos cristianos, muchos creyentes no enseñan ese. Muchos pastores, evangelistas
no enseñan ese de la autoliberación. Y por eso el pueblo está perdido, vuelve a la oscuridad y no está en la luz. Entonces, ese es el verso 5. Ahora, el verso 6 dice, Primera de Juan capítulo 1, verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí está, si seguimos andando en pecado, fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, malos pensamientos, recurrentes pasado, ira, contienda, enojo, malos pensamientos, falta de paciencia, malestar, murmuración, envidia, o vicios como borracheras, consumir sustancias prohibidas, cualquier vicio que tengas, si no puedes vencer, ¿por qué no practicas la autoliberación? ¿Por qué no te enseñan en tu congregación, en tu iglesia, en tu denominación? Si sigues en tinieblas, no tienes comunión con Él, porque Dios no intercede. Porque en vez de darle parte a Él en tu corazón, en tu espíritu, que habite su luz, das parte a las tinieblas, al pecado, a la oscuridad, al diablo y a sus fuerzas espirituales de maldad, que están siempre junto con un pecado ligados. Y aquí el verso 7, ¿qué dice? Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El mismo Dios vivo que murió en la cruz del Calvario, siendo Dios, nos limpia. ¿Y qué dice? El verso 8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muchos piensan porque ya van a una denominación, a una congregación, a una iglesia cristiana, piensan que con eso ya están limpios. No es así. La autoliberación es diario. Tomar la cruz es diario. Ese tiene que practicar la autoliberación. Y ya he enseñado en mi red social, en TikTok. Ahí pueden ir. Ahí está el enlace aquí que he puesto. Ahí pueden ir. Ahí enseño lo que es la autoliberación. Pero también voy a subir muy pronto uno más detallado y más especificado. Y por eso dice, como dice ahí. Y el verso 9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, Él y su palabra no está en nosotros. Ahí está la ley de Elohim. Entonces, a ver, vamos a volver. Vamos a volver a ver a qué verso. Vamos a volver al verso, al Juan capítulo 3, al verso 19 y al verso 20. Vamos a volver. A ver, Jesús ya conocía, cuando estaba aún en el mundo, sabía que había oscuridad en este mundo. Y siempre lo hubo. Y siempre, cada vez hay. O sea, lo que fue en el pasado, como en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, las cosas, lo mismo pasa. Nada ha cambiado. Las mismas cosas hoy en día suceden. Y por eso decía Jesús en Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Y decía, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ves? Y eso pasa. Y la gente sin conocimiento, la gente incrédula y perversa, impía, no entiende. Y se pregunta, dice, ¿por qué Dios permite este? No es que Dios permite, es el mismo hombre llena su corazón de maldad. Y el mismo hombre ama la maldad, ama las tinieblas, ama la oscuridad. Y por eso hay tanta oscuridad en este mundo. Por eso el hombre ama al mundo. El hombre ama al mundo. Aquí mismo dice que la luz vino al mundo, que es Jesús, el mismo Dios. Y los hombres amaron más las tinieblas, más la oscuridad, más los pecados que están en las tinieblas, porque
Los pecados se cometen en la oscuridad, en las tinieblas. ¿No ven? Que la luz dice, porque sus obras eran malas. Y las obras de los hombres y de las mujeres, en general, hombres y mujeres, son malas en este mundo lleno de maldad, lleno de oscuridad, como dice Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios, los que creemos, pero el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está. Entonces aquí, el verso 20, ¿qué dice? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ahí está. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ves? Les gusta estar en la oscuridad. Aman los pecados, aman las tinieblas, aman su maldad, aman su perversidad, aman rendir, dar culto a las fuerzas espirituales que están ligados a los pecados. Aman. Por eso hay tanta maldad en este mundo. Aman mucho la oscuridad. Aman las tinieblas, aman los deleites de este mundo. Aman todo lo que este mundo les ofrece. ¿Por qué? Porque para ellos primero es la diversión. Cometer pecado, divertirse, disfrutar de este mundo. Es que ese hacen los incrédulos, eso hacen los hombres perversos, eso hacen las incrédulas, ese hacen hombres y mujeres llenos de maldad. Adoran al Dios de este mundo, que es el diablo. Es el diablo, el Dios de este mundo. Y están bajo la oscuridad, esclavos de él. Ellos mismos permiten que el enemigo los destruya. Y después se hacen las víctimas. No quieren conocer la luz, les gustan las tinieblas. ¿No ve? Ahí está la palabra de Elohim. Y el mismo palabra de Jesús decía ese. Entonces ese pasa hoy en día. Uno tiene que entender, si lees la Biblia, si eres cristiano, no solo tienes que ir los domingos, los sábados, y que a la iglesia después olvidarte de la Biblia, sino vivir lo que está escrito. Otra cosa es saber, otra cosa es practicar lo que está escrito en la Biblia, vivir lo que está escrito en la Biblia, que es la ley de Elohim, que es la palabra del Dios vivo. Así que ese los quería enseñar. Con principios de ese pueden hacer lo que es la autoliberación, la guerra espiritual. Es como una oración breve. Por ejemplo, oras, después de orar, con fe, creyendo sin ver nada, como un niño, sin altivez, humilde delante de Dios, delante de Jesús, en oración en secreta. Te inclinas tu rostro, oras y con humildad. En el nombre de Jesús siempre, no como muchos enseñan, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no. En el nombre de Jesús. Tal pecado, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser el pecado de enojo, digamos. Y en el nombre de Jesús, Padre amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús, este pecado de enojo, Padre, muéstrame este pecado de ira, de contienda, de sentimiento, malos pensamientos, o pecados que vos sabes que tienes, pues, que practicas, qué pecados practicas, qué vicios tienes. Entonces, en el nombre de Jesús, en este momento los ato, los clavo en el cruz Calvario. Esa es la forma de oración, de autoliberación. Los clavo en el cruz Calvario, yo fuera en el nombre de Jesús, creyendo, con fe, sin ver nada. No está allá atrás, no está delante de vos la fuerza espiritual, no está atrás tuyo la fuerza espiritual, sino está en tu corazón. Se alimenta del pecado que tienes en el corazón del alma, porque el alma es pecaminosa. Ahí está. Entonces, en el nombre de Jesús, siempre en el nombre de Jesús, tú y hecho fuera, con autoridad, fuera en el nombre de Jesús, como pecado de ira, contienda, cualquier pecado que tengas,
con su nombre se menciona y se echa fuera el nombre de Jesús. Es lo que es la autoliberación y la guerra espiritual. Y muchos no lo practican. Muchos no lo enseñan porque dicen que no, o no creen. Creen en los ángeles, pero no creen en las fuerzas espirituales, ¿no ve? Y ese pasa hoy en día. Y por eso, ese tienes que reprender en el nombre de Jesús y echarlo fuera con una oración siempre. Así que ya saben, que el Dios vivo los bendiga. Y en otro momento estaré subiendo más audios o videos, dependiendo, pero para enseñarles más lo que es la guerra espiritual, la oración y la autoliberación, para que crezcan espiritualmente y no sean vencidos por el enemigo. Que el Dios vivo los bendiga.